La historia de Pinocho tiene una característica muy particular que lo diferencia de la mayoría de los llamados cuentos de hadas: el hecho de que fue escrito por Carlo Collodi, quien concibió la idea original del personaje, a diferencia de otros relatos como Blancanieves o La Cenicienta, los cuales tienen orígenes muy antiguos y no se sabe con exactitud quién tuvo la idea original de estos. Aún así, ciertamente podemos decir que Pinocho es un cuento de hadas porque tiene muchas características que lo vinculan con este tipo de relatos, como el hecho de que tiene que ver con magia y encantamientos, pero sobre todo porque es un relato que ha sido utilizado históricamente para impartirle cierto tipo de enseñanzas morales a las infancias. Sin embargo, conforme los tiempos han cambiado, estas enseñanzas y virtudes que la historia nos presenta también lo han hecho. En el relato original, por ejemplo, se castiga la desobediencia y la ingenuidad. En la versión animada de Disney se premia el buen comportamiento y la responsabilidad, y la versión de Guillermo del Toro, en sus palabras, es una fábula sobre la desobediencia. Pero lo interesante es que nos habla de la desobediencia como virtud, sobre todo por el contexto histórico en el que la presenta, el fascismo. Cada relato de Pinocho nos da enseñanzas distintas porque los tiempos han cambiado, y analizar cada versión de esta historia nos permite comprender la moralidad de cada época a través de la historia de un muñeco de madera que cobra vida. Bienvenido a una nueva entrega de Más allá de lo evidente, una serie de videos en donde analizo series y películas infantiles para intentar descubrir su significado oculto. En este video vamos a analizar 3 versiones de Pinocho: la original, la de Disney y la de Guillermo del Toro, para ver cuáles son las diferencias y el mensaje que cada una pretende dar. Verás que si ponemos atención podemos encontrar detalles muy interesantes en estos productos aparentemente para niños. La historia de Pinocho fue publicada originalmente en una revista para niños en 1882 y posteriormente recopilada en el libro Las aventuras de Pinocho en 1883. Se trató de una historia muy popular desde el principio. Sin embargo, este cuento de hadas moderno se convirtió en todo un icono cultural que ha inspirado muchísimas otras versiones, desde la versión animada de Disney y la de Guillermo del Toro, hasta otras que toman inspiración de Pinocho y lo vinculan con escenarios futuristas y de ciencia ficción, como ocurre con la película Inteligencia Artificial. Cada una de estas versiones es una adaptación de la obra original, pero cada una nos presenta valores y aprendizajes completamente diferentes porque así funcionan los cuentos de hadas. La mayoría de los cuentos de hadas tienen su origen en la tradición oral, es decir, eran relatos que las personas contaban pero que eventualmente fueron recopilados en libros por escritores como los hermanos Grimm. No obstante, el hecho de que sean historias que se transmitían de boca en boca hace que estos relatos tengan la particularidad de mutar y adaptarse a la época. Imagina que le estás contando una historia a tu hijo o hija. Habrá partes que les cuentes tal y como te la contaron a ti, y habrá otras que tal vez decidas omitir porque lo consideras necesario. Eso mismo pasaba desde que los hermanos Grimm y otros folcloristas comenzaron a recopilar estas historias. A menudo tenían que censurar y cambiar algunos aspectos para adaptarse a las normas sociales. Por ejemplo, sus versiones seguían conteniendo castigos sumamente violentos, como el hecho de obligar a la bruja de Blancanieves a bailar hasta la muerte con zapatos de metal hirviendo, pero decidieron omitir algunos detalles que tenían que ver con el canibalismo en otras historias. De igual forma, durante la época victoriana se modificó la historia de la Cenicienta para que incluyera temáticas sobre la virtud de la templanza, pero durante el gobierno de Hitler, esta misma historia fue utilizada para enaltecer los valores del Tercer Reich, en donde Cenicienta era una mujer de raza pura, la madrastra malvada era una extranjera y el príncipe era un hombre perfectamente capaz de distinguir entre ambas. Hoy en día las versiones más populares de los cuentos de hadas son aquellas que son adaptadas por Disney, unas que de nuevo modifican la historia original para adaptarse a una audiencia moderna. Pero molestarse porque estas historias cambien es no entender cómo es que estas historias funcionan. Esto mismo ocurre con la historia de Pinocho. Actualmente, Pinocho es todo un icono cultural que ha tenido muchísimas adaptaciones. Sin embargo, hay algunos elementos mayores que se conservan en la mayoría de ellas, como el hecho de que se trata de una marioneta viviente a quien le crece la nariz cuando dice mentiras, y el hecho de que fue creado por Geppetto. También hay otros elementos menores que regularmente se conservan, como el personaje de Candlewick, los estafadores, incluso el libro que Geppetto le da para ir a la escuela. No obstante, cada elemento cobra un significado diferente en cada versión, empezando por la manera en la que Pinocho nos es presentado. En el cuento original del siglo XIX, Pinocho nos es presentado como ejemplo de lo que un niño definitivamente no debe ser. Es travieso, irresponsable, regularmente busca el camino fácil y evita el trabajo a tal grado que en un punto de la historia mata accidentalmente a Pepe Grillo con un martillo, y sus acciones hacen que Geppetto termine en la cárcel. En la versión animada de Disney, por otro lado, lo vemos ser más ingenuo que travieso. Es una marioneta que, debido a que básicamente acaba de nacer, se deja engañar fácilmente. No
No obstante, debido a una serie de malas decisiones, sí termina en un lugar que nos es presentado como la capital de la decadencia moral, en donde Pinocho ya hace cosas malas para un niño como tomar cerveza, fumar cigarros y vivir aparentemente sin consecuencias. Dato curioso, en la versión live action de Disney, Pinocho ahora bebe cerveza de raíz, que es más como un refresco. Finalmente, en la versión de Guillermo del Toro, lo vemos ser percibido como travieso o mal niño por Geppetto, un personaje que desde el principio de la historia tiene una tendencia a buscar lo que él considera perfecto, pero nosotros como audiencia podemos comprender que este Pinocho es simplemente un niño curioso, alguien que hace preguntas y está fascinado con la experiencia de estar vivo. Otra diferencia entre las tres versiones es cómo nos presenta este concepto del engaño. En la historia original no solo la desobediencia es castigada, sino también la ingenuidad. Por ejemplo, hay un punto en el que Pinocho es engañado con la intención de quitarle sus monedas y todo esto deriva en que Pinocho termina colgado de un árbol. Sí, de esa manera. No solo eso, sino que cuando Pinocho acude a denunciar el robo de sus monedas, lo meten a él a la cárcel por crédulo, porque según la visión moral de aquellos años, la ingenuidad también era tu culpa. Dirían por ahí, eso te pasa por pendejo. En la versión animada, por otro lado, Pinocho se deja engañar al principio por el honrado Juan, pero después decide ignorar voluntariamente a su conciencia e irse al teatro. Esto está muy interesante porque en la versión live action de Disney sucede de manera diferente. En esta versión, Pinocho sí le hace caso a su conciencia y decide ir a la escuela, pero el maestro lo corre de ahí. Por su parte, en la versión de Guillermo del Toro, lo vemos ir al teatro no porque haya sido engañado, sino porque quiere ayudar conscientemente a su padre a saldar una deuda, aunque después el conde Volpe sí lo tranza con las ganancias del show. Pero pues es un manager, todo el mundo puede ser engañado por un manager o un contador. Otro punto que las tres versiones tienen en común, pero son tratadas de manera completamente diferente, son los temas que tienen que ver con la resurrección y la transformación. Un detalle que llama mucho la atención de la cinta Pinocho de Guillermo del Toro es el uso de la iconografía católica, no solo porque el crucifijo que Geppetto está realizando para la iglesia local juega una parte importante al inicio de la historia, sino porque más adelante vemos a Pinocho literalmente ser crucificado y lo vemos como una marioneta con clavos en el cuerpo. Y esto puede parecernos en un principio como algo salido de la nada, pero la historia de Pinocho siempre ha tocado temas similares. Desde el cuento original del siglo XIX, Pinocho se ha visto envuelto en situaciones que tienen que ver con una muerte y resurrección simbólica. Es decir, Pinocho muere en el árbol, pero después es resucitado por el hada turquesa. También se piensa que en esta versión, el muñeco de madera es un tipo de infierno o penitencia que el niño real atrapado dentro de él tiene que pasar. Es por eso que al final de esta historia, Geppetto y Pinocho se alejan físicamente de la marioneta, como si se alejaran de una prisión. Esto es algo que no vemos en la versión animada de Disney, en donde Pinocho se convierte en un niño verdadero debido a que sus acciones son buenas. Aquí no hay una resurrección literal, sino una simbólica a través de la transformación, algo que fue cambiado en la versión live action y en la de Guillermo del Toro, en donde Pinocho no se convierte en un niño de verdad, sino que son historias que nos hablan más de aceptarnos tal y como somos, valores que son mucho más actuales. Y esto es algo que me gusta mucho de la versión de Guillermo del Toro, que toma estos temas de la transformación y la resurrección y hace algo muy original con ellos. Desde el principio de la cinta Pinocho, vemos a Geppetto como un personaje que se siente atraído hacia lo que él considera perfecto. Lo vemos escoger las piñas perfectas, es querido y respetado en su comunidad por siempre seguir las reglas y lo vemos amar profundamente a su hijo Carlo, a quien también considera perfecto por ser un niño bueno, dulce y que sigue las reglas. Cuando Carlo muere, Geppetto queda devastado y en su dolor pide un milagro que es escuchado por los espíritus del bosque, quienes se lo conceden, aunque no de la manera que él tenía en mente. En palabras de Guillermo del Toro, esta es una historia de reencarnación de un hijo perfecto en un hijo imperfecto. Geppetto entonces tiene que aprender a amar a un niño que tiene la tendencia a preguntar por qué, que no sigue las reglas de manera ciega y que es curioso y caótico por naturaleza. Esto es algo muy diferente a lo que veíamos en versiones anteriores, en donde la obediencia era recompensada con la humanidad y es uno de los puntos centrales de esta cinta, no solo porque vemos en Pinocho a un hijo imperfecto, sino porque toda la historia está compuesta de personajes que también lo son. Pepe Grillo no es tan sabio como cree que es. El hecho de que Geppetto siga siempre las reglas a pesar de que estas sean injustas no está bien, y este es un motivo que también podemos ver reflejado en el personaje de Candlewick, quien intenta desesperadamente ser el niño fascista perfecto únicamente para complacer a su padre. Y todo esto ya nos habla de la diferencia central de cada una de las versiones de Pinocho, que cada uno nos presenta valores completamente diferentes, algunos de ellos incluso valores opuestos. Carlo Collodi era una persona profundamente católica que incluso entró al seminario durante su juventud, y es por eso que no hay que sorprendernos cuando nos enteramos de que su historia de Pinocho enaltece muchos valores de su religión, como la obediencia. Es decir, en su historia, Pinocho a menudo sufre de graves consecuencias por el hecho de no obedecer, algo que fue cambiado para la versión animada, en donde estos elementos fueron
normatizados. En esta versión se premia a la obediencia más que castigar la desobediencia. Puede parecer un pequeño cambio, pero para mí cambia por completo el enfoque de la historia. Y la hizo en su momento mucho más actual. Aquí la idea es que la nobleza y el sacrificio dan como resultado un premio, la humanidad de Pinocho, lo cual nos da el mensaje de que la humanidad es algo que se gana. Por otro lado, la versión de Guillermo del Toro nos habla de una virtud completamente diferente, la desobediencia. A diferencia de las versiones anteriores de Pinocho, Guillermo del Toro ha dicho en entrevistas que su versión de la historia nos presenta a la desobediencia como virtud. Y tal vez te preguntes cómo es que desobedecer puede ser lo correcto, pues la película nos da varios ejemplos de esto. Uno podemos verlo a través de Geppetto, quien cree que seguir la ley es lo correcto, aunque en ocasiones la misma historia nos presente las leyes como algo injusto, como cuando siente que tiene que pagarle mucho dinero al conde Volpe por la disolución del contrato de Pinocho. Pero creo que el elemento más acertado de la cinta es enfatizar la virtud de la desobediencia, situando la cinta en un periodo histórico muy específico, el fascismo. El fascismo es un tipo de gobierno y movimiento político que se ha caracterizado por ser totalitario, es decir, en donde el Estado ejerce un poder total y le deja muy poca libertad a la sociedad. Antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. A lo largo de la historia han existido varios gobiernos con tendencias fascistas, pero esta película se situó en el epicentro de esta ideología, la dictadura de Mussolini en Italia. Pinocho entonces, al ser un personaje que cuestiona las reglas y que exige una explicación para hacer o no hacer algo, funciona como un tipo de héroe muy particular, uno que le enseña a personajes como Geppetto o Candlewick a no obedecer ciegamente las órdenes de un gobierno que claramente es injusto. Y ciertamente creo que este es un valor que necesitamos hoy en día. Quizás no lo has notado, pero tenemos una tendencia a aceptar las normas y a defenderlas simplemente porque sí. Hace poco, por ejemplo, se dio la noticia de que un reportero murió en Qatar, presuntamente por traer una playera con la bandera LGBT en un país en donde esto se paga con cárcel. Lo sorprendente es que cuando veías los comentarios de dicha publicación, la mayoría de las personas, en vez de cuestionar la legitimidad de dicha ley, decían comentarios como "eso le pasa por romper las reglas", cuando incluso se enfrentó a una consecuencia más severa que la cárcel. Y esto sucede con muchos otros temas, como el llamado lenguaje inclusivo, en el que en vez de discutirse las reglas o la función del lenguaje, muchas personas se cierran y dicen así no son las cosas y ya. A lo largo de los años, los cuentos de hadas se han utilizado para enfrentar a los niños con sus miedos, de tal manera que se hacen más tolerantes ante la crudeza del mundo en el que vivimos y obtienen ciertos aprendizajes morales. Sin embargo, en Pinocho de Guillermo del Toro no son solo los niños los que aprenden, sino también los padres, ya que a través de esta historia se nos cuenta que hay un límite en lo que nosotros podemos enseñarles, que hay lecciones que están más allá de nosotros, y esto también es algo que nos aterra, la idea de saber que un día nosotros estaremos lejos y que ellos tendrán que encontrar la manera de lidiar con la vida. A través de Pinocho, los espectadores entendemos que solemos tener grandes expectativas de nuestros hijos, unas que a menudo tienen que ver más con nosotros que con ellos. Podemos plantar una semilla que consideramos perfecta y esperar un árbol perfecto, pero tal vez la vida nos dará algo que no esperábamos y que es igual de valioso. De igual forma, al final de esta historia, vemos cómo Pinocho aprende a lidiar con la muerte, con la suya y con la de las personas que quiere. Algunas personas las conserva cerca de su corazón y otras en su recuerdo, pero algo que nos queda claro es que Pinocho aprendió que el apego y el amor no son sinónimos y que dejar ir también es un acto de amor, algo que muchas personas deberíamos de tener en mente, principalmente cuando tenemos la fortuna de ser padres. Si te gustó este videoensayo, te dejo con estos otros videos de la sección Más allá de lo evidente, en donde analizo otras caricaturas y series como Más allá del jardín y Avatar: La leyenda de Aang. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo Más allá de lo evidente.